con todos. Un gusto nuevamente volver a encontrarnos en esta tercera sesión que vamos a desarrollar. A ver, por ahí veo también ya nombres conocidos. Ah, muy bien, muy buenas tardes, Dani. Qué gusto volver a verlos. Espero que igual sigan compartiendo, por favor, el link, porque todavía estamos tercera clase, nos quedan aún dos más, entonces recuerden que todavía tenemos oportunidades para que más personas se puedan unir y formar parte de estas presentaciones, a la cual en esta tercera sesión vamos a tocar justamente referente al manejo y control de heridas. Vamos a ver un poco en referente a lo que es hemorragias y ahí aplicar un poquito de recordar sobre lo que es referente a vendajes, que también es importante, ¿no? Sobre todo para casos que de repente a algún momento estamos empleando por ahí dentro de un ambiente como la cocina y por ahí que alguien se corta, va a requerir de repente ahí los primeros auxilios. Karina Satín dice, buenas tardes, yo soy nueva, recién entré. Ah, mira, ¿qué tal? ¿Qué tal, Karina? No te preocupes que igual las sesiones están siendo grabadas desde la primera sesión hasta este momento y hasta la quinta, ¿no? Que vamos a seguir todavía desarrollando. Entonces no hay ningún problema que vas a poder estar al día justamente. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quiénes más nuevos aparte de Karina? De repente, o alguna otra duda, Karina, que quieras mencionar antes de iniciar. Si todo está correcto, todos estamos bien, igual vamos igual ustedes sean invitados pues para poder compartir el link y otra vez más personas se unan, no se olviden. Cualquier tipo de consulta sobre el tema referente a tratar, ustedes pueden utilizar aquí los mensajes y de esa manera podamos también resolver sus dudas. Entonces, iniciamos. Vamos a desarrollar el tercer tema de primeros auxilios referente a manejo, control de heridas, hemorragias y vendajes. ¿Algunos de ustedes, por ejemplo, para iniciar, ha tenido alguna situación que por ahí de repente han tenido que ver algún corte, por así llamarlo, o alguna amputación de algún dedito, por así también decirlo? ¿Y qué es lo que hicieron en ese momento o qué es lo que vieron ustedes que hicieron en ese momento? Mm, Nadie nos dice no, nunca han visto entonces por ahí un corte de un dedito, nada. Recuerden un poquito de la clase anterior también, porque aquí vamos a relacionar la clase anterior referente a los tipos de sangrado, de este sangrado capilar, un sangrado a nivel arterial y un sangrado venoso. Recuerden que uno es más oscuro, otro es más brillante y uno es como que más chispeante, ¿ok? Vamos a detallar justamente aquí porque vamos a ver ya a grados muchos más, digamos, mayores, a lo que podemos ver una impresión de lo que es una herida versus a un caso que digamos ya estamos frente a una hemorragia. Entonces, recordemos que dentro de lo que es, digamos, heridas y hemorragias, son parte de una emergencia frecuente que tanto en un entorno cotidiano, digamos, en un ambiente en casa versus en un ambiente laboral, puede producirse por, digamos, accidentes domésticos, laborales, de repente de tránsito, y por ahí de repente incluso claramente si esto llega a amputar, afectar en la calidad de vida de las personas. Entonces, el poder saber cómo actuar justamente de manera inmediata va a permitir marcar la diferencia de lo que es entre la vida y la muerte. ¿Y ahora por qué? Porque aquí vamos a recordar lo que en algún momento les decía a ustedes. ¿Por qué es importante que en la persona no tenga que tener un recorte de lo que es de su sistema circulatorio, de su sistema en relación respiratorio, y justamente ahí la acción inmediata de poder hacer lo que es un RCP? Si hay un paro cardio, corazón, respiratorio, pulmón,
inmediatamente poder hacer las maniobras para que estos sistemas vuelvan a retomar su funcionalidad con normalidad. Pero si eso no sucede y por ahí hay una fuga inmensa de sangre, la persona va a comenzar a sentirse débil, va a sentirse desganada, va a comenzar a sentirse justamente que incluso puede ver como luces tipo chispeantes al nivel cuando visualiza justamente en la parte alta, ¿no? En esos momentos va a estar porque va a estar echada en un caso de un accidente de tránsito. Entonces, pasa esos tipos de eventos, pero a nivel justamente mientras menos carga en nuestros sistemas tienen relación a sangre, oxígeno, nutrientes, y más bien hay un alto contenido de sustancias tóxicas, lo que justamente hace que la persona esté en un proceso muy posible a enfrentarse a un shock hemorrágico. La persona puede, obviamente, tener este shock hemorrágico y tener momentos en los cuales quiere como que, digamos, darle un paro cardíaco. Y esto altera la presión arterial, altera la frecuencia cardíaca, altera la temperatura y vamos a ver también ciertos puntos a nivel de la piel que también es característico. Y bien, entonces por eso digo esta frase al final, hace poquito, que digo, puede marcar la diferencia entre lo que es la vida y la muerte en tan solo minutos. Y ahí la acción de ustedes. En la clase anterior, persona desmayada, persona que tenemos que aplicar RCP. Ahora, en esta clase, persona con un corte profundo o un corte que pensamos que es hemorragia, persona que debe de recibir ayuda de alguien más cercano que le ayude a parar el sangrado o hemorragia, porque estamos en ese trance. Entonces, especialmente cuando se trata sobre todo de hemorragias severas, ¿no? Que compromete el flujo tanto sanguíneo, de repente también a la oxigenación de los tejidos. Alguna vez ustedes habrán visto un tejido de repente o un dedo del pie, un dedo de la mano, que producto de un accidente o producto de repente digamos, un corte, etc., hayan visto que los dedos de la mano del pie se comienzan a necrosar, se comienza a volver negro. Entonces, justamente, ¿por qué se vuelve negro? Porque estos tejidos alrededor de esta zona ya no tienen circulación o también ya no está haciendo un buen pase también de la oxigenación. Por ende, necesitamos aplicar y prevenir que estos puntos, sobre todo las partes distales, los deditos, tengan un constante flujo normal, nivel circulatorio y nivel de oxigenación. Entonces ahí, saber justamente el hecho de cómo ustedes pueden actuar les va a permitir marcar esa diferencia. Bien. Entonces, entre ellos les decía, podemos nosotros, como propósito del día de hoy, detener sangrado de forma rápida y segura. Después, prevenir infecciones mediante una adecuada limpieza. ¿Por qué? Porque esto se puede necrosar, se puede infectar y puede ser un tejido muerto que ya no se ha regenerado y se termine retirando. Y otro, una cobertura también a nivel de la herida, ¿no? Poder hacer la limpieza de la herida, una asepsia de la herida y favorecer la cicatrización adecuada, porque sobre todo si basamos cicatrices a nivel de la cara, usualmente uno trata de hacer lo posible, porque también el tipo de sutura, el tipo de que se emplea a nivel de las lesiones en la cara, en la medida de lo posible no nos deje cicatrices muy marcadas, ¿no? Porque también la cara es un punto que también nos hace de repente afectar mucho en lo que se relaciona a la autoestima. Por ello, justamente vamos a abordar ahora lo que es dominar técnicas básicas de control de hemorragias, uso de vendajes, medidas de protección personal, que es básico para todos ustedes, y lo cual no solamente es competencia de un personal técnico, un personal de salud, también para aquellas personas que deseen ser capacitadas en relación a poder ayudar a lo que es en primeros auxilios. Ahora, a ver, perdonen que no había estado leyendo por acá.
Rosemary dice, lo pasé por toda su pierna con el esmeril y mi hermano lo amarró fuerte para que ella no sangrara. Que bueno, ha aplicado parte de lo que es la técnica de torniquete. Así es. Hay que hacer que se calme. Definitivamente, creo que les había comentado la clase pasada, ¿no? Hay veces para aquellos que nunca han visto demasiada sangre o que no están acostumbrados a ver sangre, difícilmente le vas a decir, cálmate y inmediatamente se va a calmar, ¿no? Pero es un buen punto ser como que este es mi objetivo contigo. Así como yo con ustedes tengo el objetivo de poder enseñarles o de poder capacitarles, el objetivo de ustedes frente a primeros auxilios es primeramente dar la calma a la persona que quieren ayudar. Ahora bien, a ver, Lady Pasato, buenas tardes, desea disculpa el retraso. No te preocupes, Lady, igual recién estamos comenzando. Y a poner un torniquete, así es, también vamos a comentar sobre lo que es el torniquete. Igual esta información de lo que es introducción está en la Cruz Roja Española, tiene detallado muy bonita la información de lo que es referente a heridas y hemorragias. Le estoy dejando ahí el nombre del manual, que es el manual de primeros auxilios básicos, si es que ustedes desean de repente ahondar un poquito más de lo que es este manual. Ahora sí, pasemos a lo que es tipos, me parece aquí, clasificación, acá estamos. Ok, en este caso de lo que es ya la clasificación, por favor, mientras que yo les voy comentando, ustedes vayan apreciando las imágenes y los tipos de objeto que vamos a detallar cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a iniciar por acá con lo que son las heridas cortantes. Las heridas cortantes que se emplean mediante los que son objetos filosos, objetos afilados, como podrían ser cuchillo, vidrio u hojas metálicas, ¿no? Solamente cortan los tejidos con un borde regular, un borde preciso. Y cuando esto no sucede, por ejemplo, si hemos tocado un corte con cuchillo, por ahí estábamos cocinando y justo se dio un pequeño corte. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que podemos apreciar? De repente se aprecia como esta imagen, ¿no? Voy a acercarlo un poquito más. Por acá. Ahí está. Este es en el caso de la cortante. Un corte con una leve abertura. Es como en este caso tipo un borde limpio. Mm, es sangrado que puede ser moderado o profuso. Digamos, ¿por qué? Porque depende también si justo en el punto donde se hizo el corte, por ahí atravesaba tantos capilares, por ahí de repente una arteria, ¿no? Y que haya de repente sido que este corte sea más sangrante que en otras situaciones. Eh, y también, claro, que debe ser por ahí como que de menor daño, ¿no? Posiblemente porque hubo un leve aplastamiento de la herida. A los riesgos, justamente al ser un corte propiamente cortante, el riesgo, otra vez, es que por ahí, digamos, haya lesión de vasos, nervios, que también es importante, por eso que muchas veces habrán preguntado por qué de repente cuando van a emergencia a evaluar sobre todo los cortes a nivel de la mano, les piden que hagan esto, justamente estira tus dedos, cierra la palma de la mano y estira y cierra, puedes hacer esto, puedes hacer con otro dedo y esto, y te piden hacer varios ejercicios, ¿no? Justamente dirigidos, como que posiblemente este corte puede haber afectado esa zona. Nervios o tendones, sobre todo si justamente si son cortes profundos. Ejemplo común, de repente por ahí cortar con un cuchillo al preparar alimentos, romper de repente con vidrio, al momento de alguna caída por ahí, nos sostenimos en una zona con vidrio. Y ahora, los primeros auxilios justamente para esos casos es realizar una compresión directa, de preferencia usando lo que es una gasa estéril. La gasa estéril usualmente viene empaquetada, creo que por acá tengo una. A ver, sí, sí tenía acá reunido.
Creo que muchos de ustedes también tienen ahí en su cajita de primeros auxilios que lo pueden emplear. Mm, pero viene como en esta bolsita, viene protegida en un envase así, agarradito. Y de adentro van a sacar tu gasita, viene de rectangular, ustedes lo van a doblar dependiendo tamaño de también justamente de la herida, y lo doblan así en cuatro, si fuera pequeña, y lo colocan justamente en el área, ¿no? Justamente de ese lado. En casos muy bien de que si no tengo gasa y estoy de repente en un lugar muy alejado donde solamente estoy yo y mi, por así decirlo, mi mochila, mi ropa, tratemos de utilizar alguna prenda que en la medida de lo posible consideres que está lo más limpio posible, la más de repente conservada, que te permita de repente emplearlo y cortarlo o justamente ponerlo. Con papel higiénico no te recomiendo porque cuando está justamente empapándose, tiende a generar y a dejar pequeños retacitos alrededor de la lesión. Entonces probablemente más termines generando contaminación en la herida que de repente pudiendo ayudarle. Así sea posible de repente el polo, por eso que ustedes verán de repente en las películas, ¿no? A veces usan el polo de la persona que quiere ayudar, rompe su polo y por ahí quiere ponerlo ahí. Claro, pero si es chiquito, como lo mencionas, puede ser. Pero si es grande, definitivamente vas a tener que emplear otras medidas. Entonces, de nuevo, compresión directa mediante la aplicación de una gasita de preferencia estéril. Si sangra mucho, si aún así sangra mucho, tenemos que elevar los miembros. Si esta es la pierna, trato de elevar la pierna a de repente un ángulo de 45 grados. Este es recto, un ángulo de 45. Y limpiar suavemente cuando el sangrado ya esté por esa parte, digamos, controlado. Se debe de cubrir y buscar sutura. En caso que sobre todo sean los bordes tanto más separados o tantos de repente más profundos, en caso mencione de 5, de 6 a 8 milímetros, no se debería de usar tijeras ni cortar tejidos por cuenta propia, porque probablemente por ahí no sabemos si esto de repente era parte del tendón, si era parte de un cartílago, si era parte de repente de un capilar, no, no podemos saber porque todo el contenido está empapado justamente de sangre. Y ahora justamente lo que mencionas, ¿cuándo llevar al hospital? Cortes que no cesan, es decir, que no paran a pesar de hacerle presión. Que los bordes de la herida que se genere en la mano, digamos, sean eh, tan alejados que necesiten sí o sí sutura. Y que haya sospecha de lesión a tendón. ¿Cómo lo compruebas? Le dices a la persona que trate de estirar, flexionar, levanta el dedo más chiquito o el dedo más gordito, le puedes decir, y va a tratar de hacerlo según lo que te va escuchando. A veces quiere hacerlo, pero no lo puede hacer. O heridas incluso por mordedura de perros, ¿no? Que también es parte usual. Ahora veamos el otro caso, que aquí nos hace mención a las heridas tanto punzantes. Ok, en el caso punzante, dice, usualmente, digamos, dados por objetos puntiagudos, por ahí clavos, agujas, punzones, y perforan. Usualmente deja ese tipo de presentación, ¿no? Como un puntito. Y hacen un orificio pequeño o tanto profundo, ¿no? Eso sí. Signos, ¿qué es lo que puede presentar la persona posteriormente, digamos, por un clavo? A ver, puede tener que por ahí digamos, una pequeña hemorragia, a veces mínima, sobre todo en la parte tanto superficial de la presentación de la piel, como acá. Que el dolor, si en caso lo estuviera también manifestando, solamente sea localizado en el punto, que haya riesgo de infección profunda, sobre todo. A veces habrán visto cuando le ingresan objetos, sobre todo agujas, o de repente por ahí ha ingresado como espinas, ¿no? De repente con la tuna, sobre todo, que es
tanto usual. Ingresa a la piel, a veces queda alojado días. ¿Y la piel qué es lo que hace? Usualmente lo que la piel va a hacer es tratar de crecer de una forma como que engrosando, formando una cápsula, generando cierto dolor. ¿Para qué? Para que justamente eso se forme como una cápsula, un pequeño plasmita y pueda ser expulsado hacia la parte exterior y lo puedas retirar más fácil. Porque a veces ingresa y ya no lo podemos sacar, ¿no? Como es un poco complicado. Pero ahora el riesgo es que justamente, a ver, así es por otros elementos, se dé infecciones profundas. Entre ellos, si hablamos del clavo, justamente más aún si está oxidado, pues va a haber riesgo de tétanos. Lesión de órganos internos, sobre todo si hablamos, si la punción puede ser dado en la zona del pecho, específicamente a nivel del tórax o a nivel del abdomen, que justamente están los órganos más importantes. Ejemplos comunes, por ahí pisar clavo, pinchar con aguja en el trabajo, lecciones por alguna astilla. Primeros auxilios, no extraer objetos incrustados grandes. Esto no hacerlo. Si fuera pequeño, sí. Pero en caso lo logre hacer, en caso que sea pequeño, limpiar cuidadosamente alrededor con agua y suero. Recuerden que tanto el agua como suero son las medidas más universales en relación al uso de primeros auxilios. Hay que hacerle compresión justamente en la zona con una compresión para evaluar de todo si es que sangra. Por ahí la necesidad de la vacuna antitetánica o antibióticos si está contaminada o en zonas con, de repente, sobre todo con riesgo, derivar para valoración médica y posible imagen en el caso que haya comprometido órganos importantes. El alcohol, no tratemos de utilizar alcohol porque esto está siendo irritante. Es un irritante, entonces, si aún esta lesión es pequeñita, entonces tratemos de repente de no irritar la zona, ¿no? Y podemos hacerlo muy bien mediante lo que es solamente agua o suerito, ese suerito para vía endovenosa, ese justamente. Ahora, ¿qué más? Por ahí tenemos también las famosas contusas, sobre todo para aquellos que realizan trabajo pesado. En el caso producidas por golpes con objetos romos como martillo, volante, caídas, que provocan un aplastamiento de tejidos sin cortes. Como vemos, solamente es como una pequeña, como un pequeño círculo, pero no hay un corte expuesto. Daisy, suero. Así es, un suero fisiológico de 9 por mil. Tienes en presentación pequeña y también tienes en presentación de litro. Tienes de 50, de 100, de medio litro y de litro. Que te haga más factible, sobre todo para que lo puedas tener en tu botiquín en casa. Ahora, los signos clínicos, en el caso de una contusa, usualmente se ve esta presentación como una formación de hematoma, que le decimos comúnmente como un moretón, una piel que está íntegra, no está abierta. El paciente va a referir tanto lo que es dolor, va a referir también lo que es en relación a inflamación, posible sangrado interno, por eso vas a ver como puntitos moraditos ahí alrededor de este circulito. Y los riesgos justamente son que los hematomas aumenten de tamaño. Otro que puede darse lo que es, por ahí hay presencia también de una lesión a nivel muscular que pueda tener fracturas y no lo pueda percibirse, por eso que también posterior a una caída es necesario hacer una placa de rayos X para descartar. Y riesgo de infección si estuviera por ahí la ruptura de la piel. Ejemplos, si de repente está un golpe fuerte en la pierna por un accidente doméstico. Primeros auxilios para estos casos, pues reposo, hay que aplicar hielo de 20 minutos cada 2 horas, las primeras 48 horas.
Usualmente hay una especie de bolsitos donde ustedes pueden colocar, pero si es que no tuvieran por ahí alguna toallita en casa y tengan un hielo y lo puedan, digamos, enrollar en el hielo y colocarlo justamente en la zona del golpe para que no sea tan fuerte, porque no pueden colocar el hielo directo, más bien va a quemar. Entonces aplicamos la compresión con este enrollado, por aquí decirlo. Eh, Hacemos la compresión y elevación si es en la parte de la extremidad, es decir, tanto en brazos como en piernas. Hay que estar vigilantes también si es que aumenta el dolor o el tamaño del hematoma o si es que de repente hay herida abierta. Y claramente no se tiene que derivar en casos, pese a estas medidas, no haya habido buenas soluciones. ¿Por qué? Porque podría haber una sospecha de fractura, podría tener como pérdida de sensibilidad, que esto por ahí también tiene semejanza a lo que es la parestesias. Entonces, ya si no hubiera cierta recuperación, más bien esto empeora, pues no se debería continuar solamente con estas medidas. Y para un golpe, para un golpe, ¿qué hacer? Usualmente si es solamente golpe, se parece más al tratamiento de la contusa. Es justo que justo acabo de terminar. Ahora tenemos también lo que son las laceradas, que bueno, también se pueden presentar en un ambiente como lo que es la cocina, o también se puede dar en ambientes como por ejemplo dentro de alguna fábrica que podría justamente darse este tipo de lesiones. En la lacerada, como podemos observar, la piel y cortes se aprecia mucho más irregular. Se desgarran con bordes irregulares por fuerza, sobre todo porque ha habido un estiramiento, un impacto cortante que hace que arranque el tejido. Los signos clínicos para ello va a ser presencia de esta apariencia, va a tener bordes irregulares. A menudo el tejido que está alrededor de aquí está como aplastado, lesionado. El sangrado es variable, digamos como que variable, ¿no? En el centro obviamente va a sangrar más y a los bordes va a sangrar menos porque hay menos abertura. Y hay una posible pérdida de tejido, porque que regenere este tejido es más complicado. Ustedes se habrán dado cuenta si en algún momento lo han tenido. Tener este tipo de herida tarda más en sanar versus si tuvieran una herida cortante. Y mucho más en comparativa, la herida punzante sana más rápido que una herida cortante. Ahora, en caso de primeros auxilios por caso de laceración, hay que hacer un control de sangrado con presión, hay que cubrir y proteger, no intentar lo que es alistar, por así decir, los bordes sucios, como que querer cortarlos o quitarlos, retirarlos. Hay que limpiar cuando sea posible. Eh, Y hay que derivar para valoración quirúrgica porque probablemente sí va a necesitarlo, porque si esto es tanto más irregular, es más necesario. Hay veces también se puede darse por casos como por mordeduras. Y definitivamente otra vez se deriva cuando las heridas son más extensas. A ver, vamos con un ejemplo por acá. Mm, Si estamos en un pleno partido de fútbol y por ahí tuvo un golpe fuerte, ¿cuál de estas presentaciones se podrían generar? ¿Cuál es lo clásico que han visto por un partido de fútbol? Ok, muy bien, Daisy, Anel, Contusa. Vamos con otro ejemplo. Si por ahí, a ver. Una lesión por astilla, una astilla de repente cortando leña. Mm, Creo que sobre el alcohol antes sí se empleaba bastante, pero si tuvieras la capacidad de poder elegirlas, te diría que no trates de emplear tanto el alcohol.
Usualmente más se emplea para funciones como bioseguridad, pero para primeros auxilios te recomendaría que no. Ok, tienes por ahí también. Ya, muy bien. Caso es una punzante. Vamos con, a ver, otro caso. Por ahí estás en la cocina y justo estás rayando la zanahoria. Te generaste un tipo de herida. ¿Cuál de ellos? Ah, ok, muy bien. En laceración. Así es. Entonces ya estamos claros. Entonces ahí más o menos ustedes cuando en algún momento van a observar a alguien que por ahí se ha desmayado, sin necesidad de saber qué más pudo haber pasado, ya van a tener sus sospechas más o menos según el tipo de heridas. Y justamente eso también lo hace parte de lo que es el médico forense, ¿no? El poder ver cómo es el tipo de corte de la lesión, ver por ahí también la extensión, ver la abducción. Entonces, todos estos puntos va a tener que tomar en cuenta de forma recatada. A ver, vamos a ver, voy a retroceder acá. Igual acá en la parte inferior tienen un link para poder ver un poquito más referente a lo que son estas imágenes y tener la explicación igualmente de una manera clara para que la puedan repasar. Ay, voy a retroceder ahí. Ah, no, acá está el link. Sí, acá les dejé el link. Ahora pasemos a lo que es en relación a la evaluación inicial. Y ahora aquí es justamente donde te voy a decir en qué momento, si sobre todo ha sucedido un corte dentro del ambiente hospitalario, no necesariamente, sino de repente cuando estábamos en casa o por ahí de repente cuando estaba dentro del ambiente laboral, ¿no? Ya, en este caso, voy a ampliar un poquito más la imagen. Recuerden que parte de lo que es la medida básica, van a recordar ustedes lo que son las medidas de bioseguridad. En medidas de bioseguridad, vamos a observar esta imagen. En esta imagen se está empleando lo que son los guantes, la cofia o gorra, la mascarilla, puede ser una mascarilla simple, una mascarilla KN95 o tipo una mascarilla quirúrgica, también lo vemos, ¿no? Con uso de respiradores incluidos. También usa lo que es la bata, o también llamado tanto guardapolvo, y las botas. Entonces, el que ustedes puedan emplear una, dos, tres, cuatro y cinco elementos para lograr justamente atender en algún momento una situación crítica que requieran por casos muy severos en relación a sangrado, eh, va a permitirles a ustedes tener como un punto de limitante entre usted y la persona que está justo en este momento sangrando. ¿Por qué? Porque por ahí, imagínate, hay una persona que está en la vía pública, que está sangrando y tenemos una incógnita, una incógnita que de repente no lo vamos a pensar, sino solamente vamos a querer ayudar. Imagínate que esta persona, lo digo en el sentido por los mitos sobre todo,
¿Cómo sabemos que justamente la persona que está sangrando eh, por un accidente de tránsito, que esta persona tiene VIH? Necesariamente tenemos que pensar que todas las personas justamente tienen el potencial, digamos, de que tenga esta enfermedad y tú tengas que optar sí o sí medidas justamente de bioseguridad. Aparte de VIH, ¿cuál otra enfermedad relacionada a lo que es contacto con sangre ustedes habrán escuchado? Nadie, solo, a ver, perdóname, Daisy, sífilis. Ya, no. Me voy a ver, perdón, si vienen sus preguntas desde arriba, que he visto punzante, laceración, contusa y del alcohol. Ah, ya me habían preguntado del alcohol. El alcohol usualmente solo para desinfectar objetos de preferencia y si la piel está sana antes de un procedimiento. No se aplica alcohol en casos de heridas abiertas, quemaduras, picaduras o irritaciones. Cuando ya está expuesto, de preferencia, no hay que aplicarle el alcohol, solo en los casos que les acabo de mencionar. ¿Qué más? Más, había una pregunta por acá que le he pasado. ¿Cuándo se usa alcohol? Metiolate y agua oxigenada. El alcohol no siempre va a ser nuestra mejor opción y solo debemos usarlo en situaciones específicas. Digamos, desinfectamos superficies u objetos, no heridas, para piel intacta antes de un procedimiento. Otra vez, no usar en heridas abiertas, no en quemaduras, no para tratar picaduras. Ahora, el mertiolate y agua oxigenada, por otra parte, también conocido como lo que es el mercurocromo, ¿sí? Su uso tradicional es un antiséptico en la parte solo superficial, solo en raspaduras leves, pequeños rasguños o heridas superficiales. Eso te va a ayudar a reducir el riesgo de infección por lesiones pequeñas. Cuando no usar, no usamos en casos que sean heridas profundas, en zonas de mucosas. ¿Dónde son las mucosas? En los ojos, la boca o los genitales. Agua oxigenada, realmente dicen que para qué sirve, ¿no? La agua oxigenada saca la suciedad, dicen, y ayuda a hacer espuma para arrastrar la mugre en una herida solo al inicio. No, no es un desinfectante tan efectivo como versus una clorexidina, que también lo venden casi en la misma presentación. Y cuando sí usar el agua oxigenada, sobre todo para limpieza inicial, digamos, raspadura con tierra o arena, heridas con mucho polvo o suciedad para aflojar por ahí sangre seca en la piel. Pero si tienes que elegir entre oxigenada y la clorexidina, opta por la clorexidina. No usar oxigenada en cavidades del cuerpo, como
oídos, nariz, boca, aunque por ahí he visto que emplean agua oxigenada para limpieza de oídos. Cada uno maneja su criterio realmente. No en quemaduras y no en heridas profundas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más, a ver, estoy bajando ya para poder verlos. Ok, me dices por aquí, comenzamos con los tipos de miedos que podría haber en relación del VIH, les dije. Y van a los de la sífilis y me preguntarán qué es el sífilis. ¿Qué es la sífilis? Bueno, la sífilis es parte de una infección que se transmite por vía sexual, contacto directo con una lesión de sífilis que podría tenerse y también mediante madre-bebé durante un embarazo. Usualmente la sífilis como una llaga indolora que puede estar en los genitales, en la boca. Una sífilis secundaria usualmente es presencia como erupciones a nivel de la piel. Puede manifestarse con fiebre, ganglios inflamados, tener caída de cabello y así, pero esto es más dentro de este ámbito, ¿no? Hepatitis podría ser. Hepatitis C, ni raspaduras y el salón. Sablón, me parece que ya es un nombre antiguo, que más lo emplea, me parece también dentro de un campo quirúrgico. Pero hay nombrecitos así que ya no se usan tanto. Sablón, me parece que era más por marca de belleza, ¿no? No es tanto hospitalario, no lo recuerdo mucho en la parte hospitalaria. Eh, sí, creo que sí, más de la parte de belleza. No he escuchado mucho en un ambiente hospitalario. Ok, entonces, ya, ahora sí logré ver todos los comentarios. Entonces, recordemos que otra vez, el mejor escudo que ustedes tienen es en poder emplear todas estas medidas de bioseguridad. Si ustedes lo emplean en la gran parte posible, en la medida de lo posible, definitivamente van a tener un mejor, de repente también, protección, ¿no? Frente a un caso que por ahí justo te podría generar un contagio posible, porque siempre toda, así como nos dice la OMS, toda persona es potencialmente infectada y por ende, sea lo cual sea la enfermedad, mejor estar protegidos. Entonces, primer paso, verifiquemos la seguridad del entorno y esto les mencioné cuando hicimos la primera sesión, lo que es referente al PAS. El PAS que justamente buscaba asegurarnos, verificar y por ahí también hacer la llamada para coordinar la ayuda próxima. Colocarse los guantes, si es caso los hay, si es caso los hubiera, si no lo tuviera, en la medida de lo posible, trato de no tener un contacto próximo con la zona que justamente se esté generando la herida o la hemorragia. Evaluamos el tipo y grado de sangrado. ¿Y cómo lo evalúan? Justamente van a recordar la clase pasada. Van a tener que repasar esa clase en donde estábamos hablando de lo que es un sangrado tipo capilar, tipo arterial y tipo venoso. Tienen que buscar controlar la hemorragia antes de limpiar. Si va a seguir constantemente saliendo un flujo de sangre, mejor limpiarlos. Mejor, perdónenme, controlar la hemorragia y después poder limpiarlos. Punto siguiente, no retiremos objetos incrustados, sea de repente por un punzo cortante, sea de repente por un objeto externo. Por ahí no hay que retirar estos objetos incrustados, porque de repente lo retiramos y vamos a generar que sea posiblemente mucho más hemorragia. No sabemos si por ahí ha comprometido una arteria grande, un vaso grande. Entonces mejor no tocarlo si es que no hay una evaluación próxima. Ahora a ver, por acá. Ya, aquí estamos. Ahora, en el control de la hemorragia,
¿Cómo vamos a controlar la hemorragia? Para el control, acá comenzamos. Es parte también de lo que es una prioridad vital, que en cualquier caso, sobre todo de emergencia, una hemorragia no controlada va a llevarte a un tipo de shock. Conocemos a un shock hipovolémico, que quiere decir que en pocos minutos, especialmente, sobre todo si afecta a una arteria principal, esto desencadena a ser más próximo a una muerte. Por ello, se debe de aplicar a medidas tanto inmediatas, ¿no?, y efectivas que eviten la pérdida excesiva de sangre. Uno, otra vez, recordando mediante lo que es por aquí una gasita, o sea, en este caso tomando una venda, aplicamos presión directa. Esta presión directa es más, digamos, mucho más efectiva incluso que una maniobra para detener el sangrado. Y se debe aplicar la presión firme y continua sobre la zona sangrante aquí, utilizando una gasa estéril. Puede ser una compresa o una tela limpia, a modo de que se puede emplear. Ahora, si acá esta gasa, digamos, se empapa totalmente y ya está comenzando a ponerse todo el componente de la gasa húmeda, utilizamos otro más encima. No se retira. Si esto ya se ha generado, que está empapado, colocamos y dejamos aquí, pero no lo retiramos. Ponemos otro encima. Sino que se coloca otro encima. Entonces, ya que al levantarla, más bien podríamos estar rompiendo un coágulo y probablemente se va a reiniciar el sangrado. Si de repente durante un corte en la mano con un cuchillo de cocina, colocamos inmediatamente la gasa limpia o una prenda doblada sobre la herida y presionamos con fuerza durante al menos 10 minutos sin retirar el material. Esto es más que suficiente para detener una hemorragia, digamos, tipo capilar o tipo tanto venosa leve. Sí, claro que sí. Si aún quieres aplicar medidas más efectivas, justamente es el punto 2, elevación del miembro afectado, siempre que sea posible. Y ahí la excepción, sin sospecha de fracturas. Si tú tienes la certeza y la seguridad de que lo que vas a hacer al elevar la zona, la pierna o el brazo, no hay fractura, puedes hacerlo. Por eso pongo sin sospecha de fractura. Se debe elevar la extremidad lesionada por encima del nivel del corazón, ya que esto va a disminuir el flujo sanguíneo hacia la zona y va a ayudar a reducir la presión de los vasos. Si un trabajador, digamos, se cortó el antebrazo con una lámina de un metal, se le aplica presión con una gasa. Levantamos el brazo lesionado por encima del nivel del pecho para lograr facilitar el control del sangrado. Ahora, si de repente quieres elevarlo, pero no puedes hacerlo porque tienes miedo, en ese caso prioriza la inmovilización o la presión a nivel local. Siguiente punto. Hablamos de aquí el punto de presión. En el punto de presión dice, si la hemorragia no cede con presión directa y elevación, puedes tú hacer comprimir manualmente una arteria principal que irrigue la zona justamente lesionada para disminuir temporalmente el flujo sanguíneo. A esta técnica debe realizarse solo mientras se prepara eh, el traslado o también, como ustedes lo han dicho, se aplique la medida de torniquete en casos graves. Si por ahí dice que la lesión se da en el brazo, presionamos la arteria braquial, tenemos el brazo en la parte interna, digamos la parte interna de su brazo, tienen ustedes ahí entre el bíceps y el húmero, tienen por esta parte lo que es su arteria braquial. Ahora, esta presión no debería de mantenerse por periodos prolongados,
ya que puede comprometer la circulación a nivel distal. Puedes hacerlo por un corto tiempo, sí. Ahora hablemos del torniquete. En el torniquete solo es para casos extremos. Para ese caso, es una medida de último recurso porque es empleada cuando las maniobras anteriores mencionadas no controlan la hemorragia grave o hay una amputación traumática que se coloca entre la herida y el corazón, ¿no? En este caso, digamos, se hace la evaluación a unos 5 centímetros encima de esta lesión sobre la ropa y en un paño doblado. Debe de ajustarse firmemente hasta detener el sangrado. Y aquí tomen en cuenta que también les va a preguntar, hay que registrar la hora de la aplicación. Ejemplo, si por ahí hay un accidente vial como amputación de la pierna, se va a colocar un torniquete, que es como hacerle una vuelta como un muño, y empleando también como una especie de un palito. Digamos, esto te va a permitir que con la venda ancha o también usando como un cinturón, anotando la hora y el traslado urgentemente al paciente al hospital. Bueno, y creo que en relación al torniquete es como, digamos, el último salvavidas que tenemos frente a casos mucho más extremos, ¿no? En caso de que llegue a salir el hueso de la persona, ¿qué se hace? Definitivamente no le debes de tratar de tocarlo, ¿no? Porque más bien vas a hacer que uno le generes otra fractura, contamines la herida o que por ahí también esa zona que acaba de ser expuesta puede ser un punto de ingreso de nuevas bacterias. Tienes que sí o sí hacer lo que tratarlo, aplicarle solamente las medidas que observes. Si requieres que está sangrando, compresión o elevación, no creo, ¿no? Porque justamente está fracturado. Pero no podemos tocar ese hueso definitivamente. Hay una técnica que le dicen lo que es la inmovilización, que justamente se basa en la medida de lo posible no tocar esa área si es un hueso expuesto o un hueso roto, como por así decirlo. Se utilizan como plaquitas, como tipo palitos, que permiten lo que es conocido como la inmovilización. Aquí un repasito, porque esto lo hemos visto en la clase anterior, me parece en la clase 1 también. Entonces, esto es para avanzar un poquito más rápido. En este caso, tenemos hacia tipos de hemorragia. Si hablamos de una arterial, estamos frente a... Ay, perdonen, voy a minimizar. Ahí. En caso de la arterial, el sangrado es más rojo, brillante, se ve a chorro, como podemos ver por acá. En caso de ser una venosa, es como un rojo más oscuro, el flujo es más continuo. Y en caso de un capilar, es como que es más lento, más uniforme, va más despacio, ¿no? Y recuerden que incluso dentro de estos tipos también hay una mixta, que es donde se observa dos o más características similares a las anteriores descritas, es decir, pueden tener un color rojizo y puede tener un color más oscuro, intermedio, entonces como que por eso lo mencionamos como la mixta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más me faltan? Daisy nos dice, tuve un vecino con una fractura y sangrado de piernas. Lo entablillé y le paramos la hemorragia y lo enviamos al centro de salud. Ah, mira, Daisy, qué genial. Genial que lo hayan podido ayudar. A veces, es lo que a veces quieren hacer muchas veces llevar al huesero, cuando sobre todo tienen el hueso expuesto, como que, wow, pobrecito. ¿No te imaginas el dolor de alguien que está experimentando una fractura ahí mismo? Sí, sobre todo si es una fractura expuesta, es decir, donde tú puedes ver el hueso,
versus una fractura que es interna y a veces no necesariamente está movilizado de su lugar, a veces pueden tener simplemente tipo de rajaduras a nivel del hueso, que es difícilmente detectable, ¿no? Sí o sí se tiene que solicitar unos rayos X. Ahora vamos con los cuidados en caso de una herida. En el caso del cuidado de una herida, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Lo que tenemos que hacer acá, uno, la vemos con agua limpia o suero fisiológico. Mejor recuerden el uso de agua limpia o si fuera en la medida de lo posible, puedes también emplear lo que es un suero fisiológico, famoso suero de 9 por 1000. Antes un repaso de esto anterior, esto de aquí, para que podamos avanzar. A ver, si por ejemplo, digamos, un trabajador de carpintería se corta accidentalmente con una sierra el antebrazo. La herida es profunda y la sangre brota a presión. ¿Qué tipo más o menos de hemorragia es que se le hace pensar si yo le digo que brota a presión? Ay, perdonen, se ha desconectado un momento. Ahora sí creo que ya se logra apreciar. Disculpen, estaba preguntándoles si por ahí de repente tuvieron un sangrado con brote a presión. Oh, wow, pero rápido. Arterial. Ok. Arterial, arterial. Muy bien, muy bien. Ay, qué bueno que me cargó sus mensajes. Por otra parte, a ver, digamos, si por ahí una persona se cortó con un vidrio grande mientras que lavaba una superficie, digamos, una superficie tipo para, como un acuario, ¿ya? Entonces le ha generado una herida profunda y, digamos, a ver, ¿qué más le puedo poner para que sea más difícil? Ya, simplemente es una herida profunda y es de color oscuro. El flujo, claro, es constante. Venosa, muy bien, Daisy, así es. Es un caso de hemorragia tipo venosa. Ahora, por otro ejemplo, con esto sellamos, en caso que un niño estuvo jugando con su skate o una patineta y quiere ir una bajadita y en la bajadita justo se cae a la pista y se raspa la rodilla contra el suelo, contra la pista, ¿no? Y aparece un sangrado leve con pequeñas costritas. El sangrado es despacito, va el sangrado. Bien, muy bien. Estamos frente a una capilar. Listo. Ahora, con eso ya me confirman que estamos listos. Ahora sí, para pasar a las medidas de los pasos. Y en los pasos, ahora sí, ustedes poder aptos a poder ver precisamente
¿Cuáles son los cuidados que van a tener de forma próxima? Lavamos la herida con agua limpia o suero fisiológico. La limpieza justamente inicial va a ser el paso más importante y se debe de retirar la suciedad, el polvo, cuerpos extraños con agua corriente o suero fisiológico. No usemos algodón porque puede dejar residuos en la herida. Y ejemplo práctico, un adolescente de repente se cortó la mano con una lata al querer abrir la conserva y claramente si ha sucedido un corte se debe lavar la herida bajo el grifo con agua durante 3 a 5 minutos, sin frotarle o secar alrededor con una toalla limpia antes de cubrir. Su vecino se cortó 2 dedos que se tenían que hacer. Presión directa. Observa primeramente también antes de aplicar la presión directa el color de sangrado que has logrado verlo, pero aplicándote también ahí la presión directa. El sangrado no para, un pequeñito torniquete nunca está de más. No retires si es que se empapa las gasas, vuelves a aplicar otra gasa más encima. Ok, ahora, no usar alcohol, yodo ni remedios caseros porque sustancias como alcohol, agua oxigenada, yodo directo, vinagre, pasta dental, más bien va a lesionar el tejido sano y va a retrasar la cicatrización normal. Tampoco debes aplicar remedios caseros como café, todo algún tipo de polvo, hierbas, porque va a generar una contaminación en la herida y va a aumentar el riesgo de infección. Hay que cubrir con gasa estéril. También, si no tenemos gasa estéril, alguna prenda que esté lo más limpio posible, ya que se debe proteger la herida con una gasa estéril, un apósito. ¿Por qué? Porque voy a evitar el ingreso de microorganismos. Si son heridas pequeñitas, hasta incluso una curita adhesiva, mientras que en heridas más grandes se fija la gasa con vendaje suave, un vendaje suave. Y punto 4, hay que vigilar los signos de infección. ¿Qué es lo que tengo que ver? Voy a observar diariamente la herida para detectar signos de infección, enrojecimiento, por ahí calor local, dolor, secreción purulenta o mal olor. Y si aparecen estos síntomas, se debe de acudir al centro de salud para una evaluación médica y posible administración de antibióticos. Punto 5, secamos suavemente el área. Después del lavado, se seca la zona con gasas limpias sin frotarlo, porque de repente vamos a romper por ahí el coágulo que se había formado si lo comenzamos a frotar y nuevamente comienza a sangrar. Solo toques suaves. Si hay una humedad, digamos, excesiva, más bien va a favorecer la proliferación de bacterias y va a retrasar la cicatrización. Entonces, tampoco queremos tener eso por esta parte, por ese lado, ¿no? Entonces, tenemos que lavar la herida por raspones. Para personas, en este caso, la persona, digamos, debe secar con una gasa mediante toques ligeros antes de colocar un apósito. No se recomienda usar pañuelos de tela o toallas reutilizadas porque podría estar contaminado. Vamos a ver este otro punto acerca de lo que son los vendajes. Ya de repente hemos logrado parar, ya está estabilizado la lesión, ya no hay hemorragia. Entonces, los vendajes claramente son materiales utilizados con el fin de cubrir, proteger, comprimir y buscar también lo que es inmovilizar para sostener la parte del cuerpo lesionado. Su correcta aplicación justamente te va a permitir lo que es esencial dentro de primeros auxilios, porque te va a contribuir en que voy a contribuirte en lo que es controlar la hemorragia, va a prevenir infecciones, va a reducir inflamación y te va a facilitar la cicatrización de los tejidos.
Además, acá los vendajes pueden mantener en posición, digamos, tipo por apósitos o gasas, o inmovilizar las articulaciones tras un esguince, luxación, y prevenir el movimiento excesivo que justamente podría agravar en caso de una herida. ¿Cuáles son las, digamos, ahora sí, las finalidades respecto a un vendaje? Otra vez, busca proteger, busca comprimir, busca inmovilizar y busca sostener o fijar. Parte de las principales finalidades que tienen en relación a lo que es el vendaje. También recordemos que se debe tener en cuenta que en caso de un vendaje demasiado apretado, en vez de ayudar, más bien va a comprometer a la circulación y esto va a causar dolor, va a estar entumecido o va a colorearse de forma azulada de la piel. Siempre se recomienda lo que es verificar el pulso distal y la sensibilidad después de haber terminado de hacer el vendaje. Ahora vamos a ver tipos de vendaje. En lo que es cuestión de tipos, vamos a iniciar con lo que es el tipo circular. Si se aplica, sobre todo en zonas pequeñas. Aprecien un poco la imagen. En este caso, ¿sí? Tienen aquí lo que es la circular, la espiral, y en el caso de la espiral, nótese que hay una espiral invertida también, que se parece, y tienen el punto 4, que es la espiga, la recurrente, que se parece como si fuera un muño, y la, en caso de 8, la que es sobre todo para zonas de, probablemente es como la rodilla, ¿no? Que necesiten estar en flexión. Ahora, vemos por aquí la circular. La técnica de la circular, propiamente, como lo dice el nombre, vueltas completas alrededor de la zona. En zonas de aplicación usualmente pueden darse en dedos, muñeca, tobillo, zonas pequeñas o tubulares. Los beneficios va a ser en que va a mantener, en este caso, mantiene gasas u opósitos en un punto fijado porque va a proteger la herida, sobre todo en casos de polvo, y evitar que se desplace hacia la cobertura. Y un ejemplo práctico, si un niño se corta el dedo con un cuchillo de cocina, se va a colocar acá una gasa estéril y se va a fijar con un vendaje circular. Y va a asegurar que la gasa no se mueva, la herida permanezca limpia de ser posible. Damos con un caso de el otro tipo, lo que es una espiral, usualmente aplicado en brazos y piernas. En esta técnica, lo que es la espiral, dice, va a tratar de dar vueltas en espiral de forma ascendente. Miren, vamos de aquí hacia el codo, de aquí hacia el codo. O también puede ser en sentido descendente, va a ir cubriendo de manera uniforme tanto brazos o piernas. La zona de aplicación usualmente va a ser dado en extremidades largas y los beneficios va a basarse en distribuir la presión uniformemente, va a mantener los apósitos en su lugar y va a permitir movimiento parcial justamente de la extremidad. No es que busque la inmovilización total. Digamos, si una persona se raspa la pierna con un metal oxidado, tras colocar la gasa, se va a aplicar este vendaje espiral desde el tobillo hasta la rodilla. ¿Y esto qué le permite? Va a asegurar que la gasa permanezca fija y la presión justamente no afecte la circulación. Vamos por aquí en caso de la espiral invertida, ¿no? En el caso de la espiral invertida, que es el costadito, es variante el vendaje espiral, donde cada vuelta justamente tiene un propósito de cruzarse con la anterior en sentido contrario. Dense cuenta que por aquí va bajando, pero da un doblez y va a cruzarse con el anterior. Como cuando tratamos de armar
eh, tipo, a ver, por acá tengo una gasita, una venda. Tenemos la venda y en vez de querer nosotros hacer un continuo, damos por aquí, en vez de avanzar, un pequeño doblez y como si estuviéramos formando un triangulito. Entonces, de este triángulo es que nosotros ya podemos otra vez volver a generar otro doblez. Entonces, esto es como que un poquito más complicado, pero solo porque se hace este pequeño doblez, ¿no? Ya no se hace continuo, se nos se dobla un poquito. Es alternando la dirección y eso te permite cubrir zonas que cambian de grosor sin que el vendaje se deslice. Ahora, la zona de aplicación, justamente como vemos en imagen, puede ser en brazos o piernas, especialmente antebrazos o pantorrillas. El beneficio es que tiene mejor ajuste en zonas cónicas como muñeca, tobillo o pantorrilla. Va a evitar deslizamiento del vendaje y va a distribuir la presión tanto de forma directa. Entonces, por ahí un ejemplo, un adulto con una herida en un antebrazo por corte con vidrio, tras colocar la gasa se aplica vendaje espiral invertido y asegura que el vendaje quede firme, cubre la herida y permita algo de movilidad, sin comprometer lo que es la circulación. Entonces, la espiga dice, cruza parcialmente, la espiga, ahí alterna dirección versus prácticamente una espiral invertida, que es una variación de la espiral normal, como en la imagen. Vemos que todo es liso, continuo, pero la invertida de lo que iba continuo dice, voy a regresar hacia el lado contrario, pero sigo girando. Giro, pero regreso para el lado contrario. Tenemos por ahí también lo que es la recurrente. En el caso de la recurrente, da vueltas repetidas por sobre sí mismas y cubre la zona circular y voluminosa. La zona de aplicación usualmente se emplea a nivel de la cabeza, muñón de alguna extremidad que haya sido amputada o extremidades con heridas incluso tanto irregulares. El beneficio es que mantiene gasas en su lugar y protege la herida y evita que la sangre o tanto secreción salga. Un ejemplo de ello, herida en la cabeza por golpe en un accidente doméstico, se va a colocar un vendaje recurrente cubriendo toda la zona y asegurando la gasa. Por ahí tienen también el vendaje en 8, que es el de acá al costadito. Véanse que está a nivel de la rodilla. Usualmente se da sobre una articulación cruzando por arriba y por abajo y la zona de aplicación puede darse a nivel de tobillo, muñeca, codos y rodillas. Beneficios: limita el movimiento, va a reducir el riesgo de agravar lesiones articulares porque es lo que va a querer cuidar, la zona articular. Va a facilitar recuperación inicial de tanto esguinces y de luxaciones leves. Digamos, después de un esguince tanto de tobillo, en un partido de fútbol, se va a aplicar un vendaje en 8 con el propósito de cuidar la rodilla, ¿no? De proteger justamente para sostener la articulación. Disminuyo la inflamación, permito la movilidad parcial, pero segura, porque esta zona es justamente la parte de eh, netamente dándole énfasis en la articulación. Entonces vamos con un ejemplo aleatorio, a ver, de todo esto. Un ejemplo aleatorio. Ya, digamos, un niño se cortó el dedo con un cuchillo de cocina, se coloca la gasa estéril y se fija un tipo de vendaje. ¿Cuál de ellos cree? Si se dio a nivel del dedo.
Sí, así es, muy bien. Es la circular y definitivamente es la que va a permitir, sobre todo en zonas corticas. Perfecto. Estamos excelente, ya está. Para las técnicas para colocar un vendaje también, igual por ahí les estoy dejando una infografía, un video de ser posible que les permita hacer como el resumen. Importante el lavado de manos y el uso de guantes antes de iniciar. Esto te permite que antes de tocar la herida va a ser fundamental lavado de manos con agua y jabón, colocarse con guantes estériles o desechables. Esto va a reducir el riesgo tanto de contaminación o infección. Digamos, un adolescente se corta el brazo mientras cocina, antes de limpiar la herida o por ahí colocar gasa, el rescatista se lava las manos y coloca guantes y asegura que la herida no se infecte durante la curación. Después procedemos a colocar el apósito como gas estéril, compresa, se coloca directamente sobre la herida, cubriendo toda justamente la zona lesionada. Y debe ser lo suficientemente grande para absorber o exudado y proteger la herida en contacto con el exterior. Luego pasamos a enrollar la venda sin ocluir la circulación. La venda se aplica firmemente, pero sin apretar demasiado. Cada vuelta debe solaparse parcialmente sobre la anterior. Va a mantener el apósito acá. Lo que sí hay que tener precaución es que se debe de comprobar de forma regular, tocándole la parte de la muñeca, también a nivel para ver el pulso distal, ver el color de la piel, ver la temperatura, la sensibilidad del área vendada. Si un paciente presenta por ahí un esguince a nivel de tobillo, se aplica el vendaje en espiral o en 8. Debe estar firme para sostener justamente la articulación, pero comprobando otra vez que los dedos del pie sigan rosados, con pulso palpable y que no tenga dolor excesivo. Siguiente punto. Pasamos a lo que es punto de fijar con esparadrapos o pinza. Una vez ya colocado el vendaje, se asegura también de lo que es ver a nivel de los extremos con esparadrapos, pueden ser clips o tipo pins especiales para que no se deshagan. Ejemplo práctico es tras haber ya colocado un vendaje, digamos, circular a nivel del dedo cortado, se va a fijar en el extremo con un trozo pequeño de esparadrapo, pues a nivel de la uña, asegurando que la gasa permanezca en su sitio durante actividades cotidianas. Y punto 5, comprobemos otra vez lo que es el pulso y el color distal. Terminamos de colocar el vendaje, evaluamos circulación y sensibilidad. Le tocamos, ¿sientes? O le tratamos de tocar con una tipo agujita. ¿Lo percibes o no lo percibes? Señales de alerta que sí tenemos que informar también es en relación a la palidez, frialdad, hormigueo, dolor intenso o que hubiera ausencia de pulso. Nos va a decir el vendaje está demasiado apretado y debe aflojarse de forma inmediata. Si un niño recibe vendaje espiral en el antebrazo tras una cortadura, se comprueba justamente que los dedos tengan movilidad. Puedes hacer esto, puedes mover, puedes cerrar, puedes abrir. El color es usual o sientes que de repente está más oscuro o aclarando, no sé. Entonces vamos a poder observar ello. El pulso a nivel de la muñeca está normal. Antes de finalizar el procedimiento, nos seguimos asegurando. Y consejos adicionales es que debemos, digamos, reemplazar vendajes húmedos o sucios porque también en vez de ayudar podemos empeorarlo. No debemos de retirar apósitos adheridos, que por ahí la gasita de repente se pegó con la zona de la herida y retiramos rápidamente. Y por ahí quitamos un plieguecito de piel y comienza una hemorragia
se debería de humedecer con suelito fisiológico si es necesario. Luego mantenemos la herida cubierta hasta que cicatrice o indique lo contrario por el personal de salud. ¿Sí? Entonces, ahí más o menos es en relación a las técnicas de colocación. Vamos justamente donde ustedes pueden ver en esta imagen de esta señal importante, ¿no? Cuál es la señal de un vendaje tanto inadecuado y cómo el hecho que ustedes pueden actuar. Un vendaje mal colocado justamente va a comprometer la circulación, va a aumentar el dolor, va a retrasar la cicatrización y va a ser fundamental reconocer rápidamente los signos de alerta y poder corregirlos. ¿Qué podrías tener en base a estas imágenes? Por ejemplo, puedas tener como lo que es una frialdad, puede ser palidez distal, si los dedos del pie, sobre todo se observan, se sienten fríos o pálidos, es señal de que acá la circulación sanguínea está comprometida. ¿Qué debemos de hacer? Aflojar inmediatamente el vendaje hasta que la circulación va mejorando. Luego, si hubiera un dolor intenso, creciente, que aumenta justamente con el tiempo, eh, digamos, el dolor aumenta con el tiempo, no mejora, puede indicar que justamente hay una compresión excesiva de este tejido o una inflamación por mala técnica de vendaje. ¿Qué debemos de hacer? Retirar o ajustar el vendaje, volver a colocarlo, claramente con una presión más adecuada. Ahora, si hubiera hormigueo, adormecimiento o inflamación, por ahí esa sensación de entumecimiento o aumento del volumen de la zona distal va a indicar que hay compresión del nervio o edema que se vea mucho más hinchadito por un vendaje demasiado apretado. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar o aflojar el vendaje y volver a colocarlo, asegurando aquí la presión suficiente para sostener, pero no necesariamente tampoco de ocluir, ¿no? Cuarto punto, la señal de una acción inmediata. Bajo cualquier signo de vendaje inadecuado, debe de aflojar o retirar el vendaje de forma inmediata. Una vez corregido, revisemos la circulación distal, color de temperatura y sensibilidad antes de volver a fijar. Sí, igual acá tienen una guía muy bonita que donde van a poder ver más detalles sobre las técnicas de vendaje, ¿ya? Van a poder ver más imágenes. Ahora vamos con la parte tanto preventiva y cuidados posteriores en relación a una herida. El manejo de este caso de la herida no va a terminar al colocar justamente un vendaje. Los cuidados posteriores van a ser esenciales porque ustedes van a prevenir infecciones, van a favorecer cicatrización, van a minimizar lo que son las cicatrices. Iniciando, ¿por qué? Por mantener la herida limpia y seca. La limpieza justamente regular de la herida va a evitar que se prolifere alrededor bacterias, otros microorganismos que va a causar infecciones. Entonces, mantenerla seca va a reducir que también la humedad favorezca la colonización de bacterias. Si por ahí un adolescente se raspó la rodilla después de una caída, se debe de lavar la herida con agua limpia, suero fisiológico y cubrirla con una gasa estéril seca. 2, importante, cambiar del apósito si se humedece. La explicación es por aquí que un apósito húmedo puede favorecer la proliferación tanto bacteriana. Entonces, ahí también puede retrasar la cicatrización. Se debe de reemplazar inmediatamente por uno ya limpio y seco. Si por ahí un trabajador tuvo un corte en la mano, se realizan tareas que mojan la venda y al notar la humedad se debe retirar la gasa, lavar heridas si es necesario y colocar un nuevo apósito estéril para poder protegerla. Nos dicen después, no retiremos costras, porque las costras, de cierta manera, ¿por qué no?
son una barrera natural de protección que va a ayudar a prevenir infecciones, va a favorecer la cicatrización y retirarlas justamente de forma prematura puede causar sangrado, retrasar la recuperación y aumentar el riesgo de cicatrices. Un ejemplo, un niño con un raspón a nivel del brazo va a desarrollar costras. Se le va a indicar no arrancarlas, sino dejarlas que caigan de manera natural, mientras se mantiene justamente esta línea herida y cubierta en la medida de lo posible. Finalmente, hay que consultar ante signos de infección. Es fundamental vigilar la herida, buscar atención médica si aparecen signos de infección, si hay enrojecimiento creciente, calor local, si siente mucho dolor, si se hincha, si hay una secreción purulenta, es decir, una secreción blanquecina tipo pus, o que incluso tiene mal olor, ¿no? Finalmente, consejos adicionales: evitar rascarse, tocar la herida con las manos sucias, mantener la zona protegida de golpes o roces durante la cicatrización. Si la herida está en extremidades, hay que elevar ligeramente la zona porque puede reducir un edema y dolor también, y asegurar en casos de la vacuna antitetánica que esté al día, especialmente si estamos frente a heridas profundas o heridas sucias, ¿no? También ahí. Perdón, alguna parte. Claro que sí, se puede llegar a perder una parte importante, sea del lugar donde se esté empleando el vendaje, porque le quitas la circulación, en la zona se comienza a inflamar o a necrosar y eso te da un indicador de que estás perdiendo la circulación y la oxigenación en este lugar. Entonces no es lo ideal. Acá les estoy dejando, bueno, por cuestión de tiempo, les estoy dejando ahí un Kahoot. Espero que estén practicando igual con los Kahoots anteriores, donde ustedes van a otra vez, digamos, poder aplicarlo mediante una tablet o una laptop o una PC. Ahí es donde ustedes pueden abrir este Kahoot. Es como un examen cortito, una competencia, y les van a ver qué tal han comprendido durante el desarrollo de esta sesión también. Y les va a mantener preparados frente a su evaluación próxima que ya tienen. Entonces es importante que lo tengan ir yendo practicando, ¿no? La importancia de poder ustedes sacar su certificación y estar preparados justamente para ello. Entonces, hasta aquí, miren, en punto hemos llegado de forma tranquila a nuestra finalización de esta tercera sesión. Igualmente espero que haya sido provechosa. Dentro del material les estoy dejando links directos donde ustedes pueden acceder a manuales, algunas revistas que son más gráficas, más imágenes, y van a poder justamente ahondar un poco más de lo que hemos logrado ver hoy día. Agradecerles por su presencia ahora hasta el final. Muchas gracias, Daisy, a ti también. Qué bueno que estén hasta el último. Qué bueno que les haya resultado también ser provechosos. Y no olviden, por favor, igual de continuar ahora con nuestro coordinador. Él les va a dar todas las pautas necesarias, sobre todo para aquellos que han ingresado por primera vez, respecto al curso, respecto a las grabaciones y certificaciones, y por favor su examen que tienen que ya resolver próximamente. Gracias nuevamente, les dejo muy buenas manos, por favor, espero verlos en la próxima sesión. Muchas gracias y muy buenas noches.